Natalie Rivers se movía por la planta ejecutiva de Sterling Enterprises con la invisibilidad de alguien que había perfeccionado el arte de pasar desapercibido. Su falda lápiz gris carbón y su impecable blusa blanca habían sido elegidas por su discreta profesionalidad. Nada que llamara la atención o suscitara preguntas. A sus 29 años, había pasado los últimos 3 años como asistente ejecutiva de James Whitmore, uno de los directores generales más exitosos y exigentes de Manhattan, y prefería que fuera así. Tranquila, discreta, segura. El sol de la mañana se filtraba a través de las dos ventanas del techo de la planta 62, proyectando sombras geométricas sobre el mármol pulido. Natalie ordenó los archivos del escritorio de James con metódica precisión. Sus movimientos eran económicos y elegantes, de una forma que ya ni siquiera registraba conscientemente. Café a las 7:45 en punto. 3 terrones de azúcar, sin leche, la agenda impresa y resaltada por orden de prioridad. Los contratos que requerían firma marcados con pestañas de colores. 5 años de formación en ballet le habían inculcado una disciplina que se traducía a la perfección en eficiencia corporativa, aunque nadie supiera de dónde procedía realmente esa precisión. James llegó a las 8 en punto. Su presencia llenaba la habitación, incluso antes de hablar, alto y de hombros anchos, con ojos gris acero y cabello oscuro con toques plateados en las sienes. Atraía la atención sin esfuerzo. Tenía 42 años. Estaba recién divorciado y completamente absorto en la construcción de su imperio de hoteles y resorts de lujo. Sus interacciones con Natalie eran siempre breves y transaccionales, aunque nunca desagradables. Ella era competente, invisible, exactamente lo que él necesitaba. Buenos días, señorita Rivers, dijo, sin apenas levantar la vista de su teléfono, mientras pasaba junto a su escritorio. Buenos días, señor Whitmore. Tiene una reunión con los inversores a las 9 Shell. Se ha cambiado a las 9:30. El señor Chen ha llamado para confirmar la propuesta de Tokio y su madre ha dejado 3 mensajes sobre la gala de la fundación de la semana que viene. James se detuvo, con una mano en la puerta de su despacho. La gala, ¿verdad? Se volvió y la miró con una mirada evaluadora que hizo que Natalie se enderezara involuntariamente. Asistirás como mi acompañante. Necesito a alguien que sepa realmente lo que está pasando y que pueda encargarse de la logística si algo sale mal. La compostura que Natalie había mantenido cuidadosamente se tambaleó. Asistir era una cosa, pero ser visible era otra muy distinta. Por supuesto, señor Whitmore. Me coordinaré con la asistente de su madre. La semana pasó en un torbellino de preparativos. La gala de la Fundación Whitmore era el evento social de la temporada. Una brillante celebración que recaudaría millones para la educación artística en comunidades desfavorecidas. Natalie ayudó a coordinar cada detalle, desde la lista de invitados hasta el entretenimiento. Su eficiencia ocultaba la creciente ansiedad que se apoderaba de ella cada día que pasaba, sabiendo que la fotografiarían. La idea le hacía temblar las manos. Cuando se quedó sola, la noche de la gala llegó con cristalina claridad. Natalie se miró ante el espejo de su modesto apartamento de Brooklyn. Apenas se reconocía con el vestido azul medianoche que había elegido la personal shopper de James. Era elegante y discreto, con un corpiño ajustado y una falda fluida que se movía como el agua. Se había recogido su cabello rubio miel en un moño bajo. Llevaba pocas joyas y un maquillaje sutil, tratando aún de desaparecer incluso con la ropa de gala. El salón de baile del Hotel Plaza resplandecía con candelabros y el brillo de los diamantes. Natalie permaneció al lado de James durante toda la hora del cóctel, susurrando nombres y detalles según era necesario, manejando pequeñas crisis con tranquila competencia. De vez en cuando sentía miradas curiosas sobre ella, de gente que se preguntaba quién sería la mujer desconocida que acompañaba a James Whitmore, pero desviaba la atención con habilidad. La cena transcurrió sin incidentes durante los 3 primeros platos. Natalie acababa de empezar a relajarse cuando la madre de James, Catherine Whitmore, elegante y formidable, con un vestido de seda esmeralda,
Se acercó a su mesa con expresión preocupada. James, querido, tenemos un problema. La voz de Catherine transmitía la autoridad que le daban décadas de experiencia al frente de juntas benéficas. La compañía de ballet que contratamos para la actuación ha tenido una emergencia. Su bailarina principal se ha lesionado el tobillo durante el calentamiento. Dicen que no pueden interpretar la pieza principal. James frunció el ceño. Su mente empresarial ya estaba calculando alternativas. ¿Pueden hacer otra cosa? ¿Algo más pequeño? Sugieren un programa reducido, pero no tendrá el mismo impacto. Prometimos a los donantes algo especial. Los ojos de Catherine recorrieron la sala con evidente frustración. Patricia Morgan, directora de marketing de Sterling y una mujer que no ocultaba su interés por James, eligió ese momento para intervenir desde la mesa contigua. ¡Qué pena! Quizás podríamos hacer participar a algunos de los invitados. Hacerlo interactivo. Su sonrisa era afilada, calculadora. Se había dado cuenta de cuánto tiempo pasaba James últimamente con su asistente y no le gustaba. Estoy segura de que algunas personas aquí tienen talentos ocultos. Quizás tu asistente sabe algunos trucos de fiesta. El comentario quedó flotando en el aire, mordaz y despectivo. Natalie sintió que le subían los colores a las mejillas. Sintió el instinto familiar de encogerse aún más hasta hacerse invisible. Pero antes de que pudiera responder, James habló, con voz cortante. La señorita Rivers es mucho más que una asistente, Patricia. Sus habilidades son considerables. Se volvió hacia Natalie y algo en su expresión le cortó la respiración. Aunque confieso que no sé si el baile es una de ellas. Los ojos de Catherine se agudizaron de repente con interés mientras estudiaba a Natalie con más atención. Querida, tienes una postura extraordinaria. ¿Has recibido clases de baile? La pregunta atravesó las murallas que Natalie había construido cuidadosamente a su alrededor. Las conversaciones se acallaron y toda la atención se centró en su mesa. Patricia esbozó una sonrisa de satisfacción, esperando claramente una humillación. El momento se prolongó y Natalie sintió el peso de su pasado presionando contra el dique que había construido para contenerlo. Un poco, dijo finalmente, con una voz apenas superior a un susurro. Hace mucho tiempo. Bueno, entonces, dijo Patricia con voz empapada de falso ánimo, quizá podrías hacernos una pequeña demostración. Solo unas cuantas posiciones de ballet. Estoy segura de que sería encantador. La crueldad de sus palabras golpeó a Natalie como un puñetazo. Patricia estaba intentando avergonzarla, exponerla como una impostora en ese mundo deslumbrante. Lo que Patricia no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, era que Natalie había dominado escenarios mucho más grandiosos que ese salón de baile. Había sido Natalie Bowman, bailarina principal del American Ballet Theater, una estrella en ascenso cuyo nombre se susurraba como la próxima gran bailarina estadounidense antes de que todo se derrumbara. James la observaba con atención, con un cambio en su expresión. Señorita Rivers, no tiene que hacer nada con lo que no se sienta cómoda. Pero Natalie estaba cansada. Cansada de esconderse, de menospreciarse a sí misma, de dejar que personas como Patricia definieran su valor. Habían pasado 6 años desde la lesión que puso fin a su carrera. 6 años desde que abandonó todo lo que amaba. Quizás era hora de dejar de huir de quien había sido. Se levantó lentamente, sintiendo que todas las miradas del salón de baile se volvían hacia ella. Sus manos estaban firmes cuando se agachó y se quitó los tacones. El frío suelo de mármol le resultaba familiar bajo sus pies descalzos. La sala se quedó en silencio. Cientos de donantes y personalidades de la sociedad la observaban con curiosidad y expectación. Solo unas pocas posiciones, repitió Patricia con una sonrisa victoriosa. Natalie caminó hacia el pequeño espacio despejado delante del escenario, transformando su postura con cada paso. Hizo una señal al director de la orquesta, que parecía confundido hasta que ella nombró una pieza. Sus ojos se abrieron con reconocimiento, pero asintió con la cabeza. Las primeras notas de Tchaikovsky llenaron el salón de baile y Natalie cerró los ojos por un momento, dejando que la música la inundara. Entonces comenzó a moverse.
No eran solo unas pocas posiciones, era una resurrección. Su cuerpo lo recordaba todo. Todas las técnicas que había grabado en sus músculos a través de miles de horas de entrenamiento. Se movía con una precisión impecable. Pero era más que excelencia técnica. Cada gesto transmitía emoción. Cada extensión contaba una historia de pérdida, supervivencia y belleza tácita. No estaba haciendo una demostración de ballet. Estaba bailando. Bailando de verdad. Por primera vez en años, el salón de baile se había convertido en un escenario, y Natalie ya no era una asistente invisible, sino una fuerza de la naturaleza que cobraba forma a través del movimiento. Ejecutó una serie de fouettes que dejaron al público sin aliento, y luego pasó a un adagio que parecía suspender el tiempo mismo. Sus brazos creaban líneas poéticas. Sus piernas esculpían el espacio con significado. Todo su ser canalizaba algo trascendente. Cuando terminó, aterrizando en una reverencia perfecta, el silencio duró 3 latidos antes de que el salón de baile estallara. La gente se puso de pie y los aplausos retumbaron en el espacio. Natalie abrió los ojos, respirando con dificultad, y encontró a James mirándola con una expresión que nunca había visto antes. Asombro, reconocimiento, algo más profundo que le hizo saltar el corazón. Catherine Whitmore llegó primero, tomándole ambas manos. «Dios mío, niña, ¿quién eres realmente?» Natalie se encontró con la mirada de James entre la multitud. Vio la pregunta allí. Vio cómo todo cambiaba en tiempo real. «Solía ser otra persona», dijo en voz baja, aunque su voz se escuchó en el repentino silencio. Hace mucho tiempo, el rostro de Trish se había puesto pálido. Su plan había fracasado estrepitosamente. James se abrió paso entre la multitud y se detuvo justo delante de Natalie. De cerca, ella podía ver la intensidad de sus ojos grises, la forma en que estaba reevaluando todo lo que creía saber sobre la mujer que había trabajado a su lado durante 3 años. «Natalie Bowman», dijo lentamente, reconociéndola. «Te vi bailar una vez hace años. El lago de los cisnes en el Lincoln Center. Estuviste extraordinaria». El nombre flotaba entre ellos, un fantasma hecho carne. Natalie se sintió expuesta de una manera que la aterrorizaba y la emocionaba al mismo tiempo. Había pasado tanto tiempo escondiéndose y ahora, en un momento impulsivo, lo había revelado todo. «Esa persona ya no existe», susurró, aunque, incluso mientras lo decía, sabía que era mentira. Esa persona nunca había desaparecido realmente. Solo había aprendido a vivir en las sombras. James extendió la mano, deteniéndose justo antes de tocarle el brazo, respetando su espacio, incluso en ese momento tan tenso. «Quizás sea hora de que lo haga», dijo en voz baja. Y en su voz, Natalie escuchó una invitación a algo que no se había atrevido a desear en años. A su alrededor, Calla continuó. Pero todo había cambiado. Natalie Rivers, la asistente invisible, se había vuelto visible de una forma que ya no podía controlar. Y James Whitmore la miraba como si la viera por primera vez, viéndola por completo y sin apartar la mirada. El baile acababa de empezar. A la mañana siguiente de la gala, Natalie llegó a Sterling Enterprises 1 hora antes de lo habitual. Con la esperanza de evitar la inevitable confrontación, el edificio estaba tranquilo. Solo había seguridad y unos pocos trabajadores de mantenimiento madrugadores moviéndose por el vestíbulo. Subió en el ascensor hasta la planta 62, con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. No sabía qué le esperaba. El fin de semana había sido una mezcla de ansiedad y sueño inquieto. Su teléfono había explotado con mensajes de antiguos colegas del mundo del ballet, gente con la que no había hablado en años y que había visto videos de su actuación circulando por las redes sociales. Las imágenes se habían vuelto virales, etiquetadas con titulares como «Una mujer misteriosa sorprende en una gala benéfica» y «Una antigua estrella del ballet sale de su retiro». Su anonimato, cuidadosamente construido, se había evaporado en una sola noche. Encontró a James ya en su oficina, algo inusual a las 7 de la mañana. Estaba de pie junto a la ventana con vistas a Manhattan,
con las manos en los bolsillos y su silueta oscura contra el sol naciente. Se giró cuando ella entró, con una expresión indescifrable. Señor Whitmore, le pido disculpas si mis acciones en la gala le causaron alguna vergüenza a usted o a la fundación, comenzó Natalie, soltando el discurso que había ensayado. Si cree que mi continuidad en el empleo es inapropiada dadas las circunstancias, lo entiendo. James la estudió durante un largo momento y luego le indicó la silla frente a su escritorio. Siéntese, por favor. Ella obedeció, con las manos cuidadosamente cruzadas en el regazo y todos los músculos tensos. James volvió a su escritorio, pero no se sentó. En lugar de eso, se apoyó en él, más cerca de ella de lo que permitía la distancia profesional habitual. Me pasé el fin de semana leyendo sobre ti, dijo en voz baja. Natalie Bowman, bailarina principal del American Ballet Theater a los 23 años, la más joven en la historia de la compañía. Los críticos te calificaron como un talento único en una generación. Tenías previsto debutar como Odette en una nueva producción de El lago de los cisnes cuando desapareciste. Hizo una pausa. ¿Qué pasó? Natalie tragó saliva. Los recuerdos volvieron con dolorosa claridad. Me lesioné durante el ensayo. Un error de mi pareja durante un levantamiento. Caí torpemente y me rompí el tobillo. Las operaciones ayudaron, pero el daño era demasiado extenso. Los médicos dijeron que volvería a caminar con normalidad, incluso a bailar de forma recreativa, pero nunca a nivel profesional. Así que lo dejaste por completo, dijo James. No era realmente una pregunta. El ballet lo era todo para mí desde que tenía 6 años. Definía quién era, me daba un propósito y una identidad. Cuando ya no pude bailar, no supe quién se suponía que debía ser. Ella lo miró a los ojos, sorprendida por la comprensión que encontró en ellos. No podía soportar permanecer en ese mundo como algo menos de lo que había sido. Así que me fui, cambié ligeramente mi nombre, me mudé a otra ciudad y empecé de nuevo como una persona normal. James rodeó el escritorio y se sentó en la silla junto a ella, en lugar de detrás de su imponente sillón ejecutivo. El gesto le pareció significativo, igualador. Nunca fuiste una persona normal, Natalie. Debería haberlo visto. Viste exactamente lo que yo quería que vieras. Una asistente eficiente que mantenía la cabeza gacha y hacía su trabajo. Ella sonrió con tristeza. Era buena siendo invisible. Te escondías, corrigió con delicadeza. Hay una diferencia. Se inclinó hacia adelante, con los codos sobre las rodillas, acercándolas. La fundación ha recibido $200,000 en donaciones adicionales desde el sábado por la noche. La gente se emocionó con lo que presenció. Mi madre ha estado recibiendo llamadas de organizaciones artísticas preguntando si estarías dispuesta a participar en otros eventos. Natalie sintió como el pánico se apoderaba de su pecho. Señor Whitmore, no puedo. Esa vida ya quedó atrás. ¿De verdad? James la desafió, porque lo que vi el sábado por la noche no era a alguien actuando de forma mecánica. Era pasión, Natalie pura e innegable. Su voz se suavizó. ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste tan viva? La pregunta la golpeó como un puñetazo. Quería desviarla, reconstruir sus muros. Pero algo en la expresión de James la detuvo. En ese momento, él no era su jefe. Era un hombre que intentaba comprenderla de verdad. No desde antes de la lesión, admitió ella. Volver a bailar, aunque solo fuera durante esos pocos minutos. Fue como volver a casa, a un lugar que creía perdido para siempre. Antes de que James pudiera responder, Patricia Morgan apareció en la puerta sin llamar. Su expresión era cuidadosamente neutra, pero sus ojos eran penetrantes. James, los inversores de Tokio también están conectados. Dicen que es urgente. Diles que les llamaré en 20 minutos. James respondió sin apartar la mirada de Natalie. Patricia apretó la mandíbula. Han sido bastante insistentes. 20 minutos, Patricia. Su tono no dejaba lugar a discusiones. Patricia se retiró, pero no sin antes lanzar a Natalie una mirada llena de rencor. Lleva 5 años en la empresa. James dijo una vez que se quedaron solos de nuevo. Es excelente en su trabajo.
pero ha dejado bastante claro su interés por mí desde que se formalizó mi divorcio. Nunca lo he fomentado. Ella me ve como una competidora, dijo Natalie en voz baja. Ahora más que nunca. Déjame preocuparme por Patricia. James se acercó de nuevo a la ventana. Tengo una propuesta para ti y quiero que la consideres detenidamente antes de responder. Su corazón latía con fuerza. La Fundación Whitmore está lanzando una nueva iniciativa para llevar la educación artística a los jóvenes desfavorecidos. Estamos estableciendo colaboraciones con escuelas, financiando programas y trayendo a artistas profesionales como mentores. Se volvió hacia ella. Quiero que dirijas la parte de danza, no como mi asistente, sino como directora del programa. La oferta la dejó sin habla. James continuó. Diseñarías el plan de estudios, contratarías a los profesores y trabajarías directamente con los alumnos. Volverías a bailar, volverías a enseñar, formarías parte de ese mundo en tus propios términos. James, no sé si podré, susurró Natalie, utilizando su nombre de pila por primera vez. ¿Y si ya no soy suficiente? ¿Y si les fallo a esos chicos? Cruzó la habitación y se detuvo justo delante de su silla. No les fallarás, e incluso si tropiezas, te volverás a levantar. Eso es lo que hacen los bailarines, ¿no? Ella lo miró, viendo más allá del director ejecutivo, al hombre que había debajo. Alguien que cargaba con el peso de sus propias expectativas y responsabilidades. ¿Por qué haces esto por mí? Porque el sábado por la noche te vi transformarte de alguien que se escondía a plena vista en la persona más cautivadora de esa sala. Porque un talento como el tuyo no debería quedar enterrado por miedo. Hizo una pausa y bajó la voz. Y porque en algún momento de los últimos 3 años te convertiste en algo más que una asistente eficiente para mí, y yo estaba demasiado ciego para verlo. La confesión quedó suspendida entre ellos, cargada de posibilidades. A Natalie se le cortó la respiración. James, punto, punto, punto. No tienes que responder ahora, dijo rápidamente. Solo piensa en la oferta de trabajo. Tómate unos días. Pero Natalie, por favor, deja de ocultar quién eres. El mundo merece verte brillar. Fuera. Durante las semanas siguientes, Natalie se encontró atrapada entre dos mundos. Continuó con sus funciones como asistente de James, mientras exploraba lo que podría suponer el puesto de directora del programa. Visitó escuelas, se reunió con educadores artísticos y poco a poco comenzó a reconectar con la comunidad de danza que había abandonado. Al principio, la atención fue abrumadora. Entrevistas, sesiones fotográficas, antiguos colegas curiosos que se ponían en contacto con ella. Pero James siguió siendo una presencia constante, interfiriendo cuando ella lo necesitaba, animándola cuando le asaltaban las dudas. Su relación profesional se convirtió en algo más cálido. Las largas noches discutiendo los planes del programa se convirtieron en cenas compartidas. Las reuniones de negocios se transformaron en conversaciones personales, y Patricia observaba este desarrollo con creciente resentimiento. Empezó a hacer comentarios sutiles a otros ejecutivos sobre el pasado de Natalie, cuestionando si alguien que había huido de sus problemas estaba cualificado para liderar una iniciativa tan importante. Sembró dudas sobre la estabilidad de Natalie, su compromiso y su capacidad para manejar la presión. La campaña llegó a su punto álgido durante una reunión de la junta directiva 6 semanas después de la gala. Natalie estaba presentando su propuesta para el programa de danza cuando Patricia la interrumpió. Creo que tenemos que abordar el tema que todos estamos evitando, dijo Patricia con suavidad. La señorita Bowman abandonó una prestigiosa carrera sin dar explicaciones. Lleva años ocultando su identidad. ¿Cómo sabemos que no volverá a desaparecer cuando las cosas se pongan difíciles? Estos niños se merecen consistencia, no a alguien que sigue huyendo de su pasado. La sala se quedó en silencio. Natalie sintió que se le subían los colores a la cara. La vieja vergüenza y el miedo amenazaban con abrumarla. Pero entonces James se levantó y su voz cortó la tensión como el acero. Señorita Morgan, tomamos nota de sus preocupaciones y las desestimamos. El pasado de Natalie demuestra resiliencia, no inestabilidad. Construyó una carrera completamente nueva cuando le arrebataron la primera. Ha demostrado ser invaluable para esta empresa durante 3 años.
Y lo más importante, entiende lo que significa perder algo que amas, lo que la hace especialmente cualificada para ayudar a niños que necesitan desesperadamente acceder a las artes. Catherine Whitmore, sentada a la cabecera de la mesa, asintió con aprobación. Estoy de acuerdo con mi hijo. La señorita Beaumont tiene todo mi apoyo. Los demás miembros de la junta murmuraron su acuerdo. Patricia se sonrojó de ira y vergüenza. Había exagerado, revelando también su venganza personal. Evidentemente, después de la reunión, James encontró a Natalie en su oficina, contemplando la ciudad. No tenías por qué defenderme así, dijo ella en voz baja. Solo te va a complicar las cosas. He defendido la verdad, respondió él, acercándose a ella junto a la ventana. Patricia se ha pasado de la raya. Recibirá una reprimenda formal. Sin embargo, no está del todo equivocada, Matthew, admitió Natalie. Huí durante 6 años. Elegí el camino fácil de la invisibilidad en lugar de enfrentarme a mis miedos. James la giró suavemente para que lo mirara, con sus cálidas manos sobre los hombros de ella. Has sobrevivido, Natalie. Encontraste la manera de seguir adelante cuando todo lo que habías construido se derrumbó. Eso no es debilidad. Es una fuerza extraordinaria. Las lágrimas ardían en los ojos de Natalie. Tengo miedo, James, de fracasar, de no ser suficiente, de volver a perderlo todo. Entonces ten miedo, dijo él en voz baja, pero hazlo de todos modos, y ten por seguro que esta vez no estarás sola. El momento se prolongó entre ellos, cargado de sentimientos no expresados. El pulgar de James rozó su clavícula, un toque tan suave que la hizo estremecerse. Ella podía ver en sus ojos que él quería besarla, podía sentir cómo su propio deseo aumentaba en respuesta. Probablemente deberíamos mantener los límites profesionales, susurró ella, incluso mientras se inclinaba más cerca. Probablemente, él asintió, con voz ronca, pero cada vez me resulta más difícil pensar en ti solo como una empleada. Acepté el puesto, dijo Natalie. Voy a ser la directora del programa. El rostro de James se iluminó con auténtica alegría. Eso es maravilloso. Lo que significa que ya no seré tu asistente, continuó ella, con el corazón latiéndole con fuerza. Lo que significa que no habrá complicaciones éticas si decidimos explorar lo que hay entre nosotros. Su sonrisa fue lenta y devastadora. Señorita Beaumont, ¿está sugiriendo que cenemos juntos? No como jefe y empleada, sino como dos personas que se interesan la una por la otra. Eso es exactamente lo que estoy sugiriendo, señor Whitmore. James la corrigió él, acercándola hacia sí. Cuando no estemos en la oficina, llámame James. Entonces tú deberías llamarme Natalie, susurró ella. Y entonces sus labios se posaron sobre los de ella, con suavidad pero con firmeza. Un beso que, cuando se separaron, le hizo sentir como si volviera a casa y se lanzara a lo desconocido al mismo tiempo. Ambos sin aliento, Natalie se rió, con un sonido alegre y espontáneo. Por primera vez en 6 años se sintió completa, con su pasado y su presente, alineándose por fin en algo hermoso y nuevo. El sábado por la noche, dijo James, con la frente apoyada en la de ella, déjame llevarte a un lugar especial, sin negocios, sin fundaciones, solo nosotros. Me gustaría, susurró Natalie, permitiéndose sentir esperanza por el futuro, por las posibilidades que había creído que nunca llegarían. Fuera de la oficina, Patricia pasó furiosa, con sus ambiciones frustradas y sus planes al descubierto. Pero Natalie apenas se dio cuenta. Estaba demasiado ocupada esperando una vida en la que por fin pudiera ser tanto la persona que era como la persona en la que se había convertido. Apoyada por un hombre que la veía tal y como era y había decidido quedarse, la primavera llegó a Manhattan con un calor inesperado, transformando Central Park en un lienzo de flores de cerezo y nuevos comienzos. Natalie se asomó a la ventana de su nueva oficina, más pequeña que la de James, pero con unas vistas del parque que le dejaban sin aliento cada mañana. Habían pasado 3 meses desde que aceptó el puesto de directora de programación de danza de la Fundación Whitmore, y el torbellino de actividad había sido a la vez estimulante y aterrador. El programa se había puesto en marcha con 5 escuelas piloto
y barrios desfavorecidos, llevando la enseñanza profesional de la danza a más de 200 estudiantes. Natalie había reclutado a antiguos colegas, elaborado un plan de estudios y vuelto poco a poco al mundo de la danza que había abandonado. Más desafiante aún, había comenzado a enseñar de nuevo, redescubriendo la alegría de compartir su arte con mentes jóvenes ávidas de belleza y expresión. Su relación con James había florecido junto con el programa, aunque se mantenían discretos dentro de la empresa. Las cenas se convirtieron en escapadas de fin de semana, besos robados y salas de conferencias vacías. Conversaciones telefónicas nocturnas que se prolongaban hasta el amanecer. Él era paciente con sus miedos, apoyaba su trabajo y era completamente diferente a cualquier persona que ella hubiera conocido. Mientras que su vida anterior había estado consumida por la competencia y la perfección, James le ofrecía compañerismo y aceptación. Pero hoy, de pie junto a la ventana, Natalie sentía el familiar cosquilleo del miedo escénico. Esta noche era la gala anual de primavera de la fundación. Ella había aceptado interpretar una pieza completa, coreografiada específicamente para el evento. Sería su primera actuación completa desde la lesión. La primera vez que pondría a prueba si su cuerpo aún podía soportar las exigencias de la danza profesional. «Vas a hacer un agujero en esa alfombra», dijo una voz cálida desde la puerta. Natalie se volvió y vio a James apoyado en el marco. Llevaba la chaqueta del traje colgada del hombro y la corbata aflojada, lo que le parecía irracionalmente atractivo. Incluso después de 3 meses juntos, verlo todavía le hacía saltar el corazón. «Estoy aterrorizada», admitió, abandonando cualquier pretensión de confianza. James cruzó la habitación, dejó a un lado la chaqueta y le tomó las manos. «Dime lo que necesitas. Permiso para salir corriendo y gritando del edificio». Sonrió con esa expresión rara y genuina que solo reservaba para los momentos privados. «Pero puedo ofrecerte esto». Sacó una pequeña caja de su bolsillo. Era de terciopelo negro sencillo, y a Natalie se le cortó la respiración. «Ábrela». Dentro, sobre seda blanca, había un delicado collar con un único colgante. Una diminuta bailarina de arabescos de plata congelada en pleno salto. A Natalie se le llenaron los ojos de lágrimas. «Era de mi madre», explicó James en voz baja. «Lo llevaba en todas sus actuaciones de piano. Decía que le recordaba que el arte requiere valor. Quiero que lo lleves puesto esta noche para recordarte que no estás sola en esto». Natalie no podía hablar por el nudo que tenía en la garganta. Se giró y se levantó el pelo para que James pudiera abrocharle el collar. Sus dedos eran cálidos contra su cuello, y cuando se volvió, lo atrajo hacia ella para darle un beso que transmitía todo lo que las palabras no podían expresar. «Te quiero», le susurró al oído. Era la primera vez que alguno de los dos pronunciaba esas palabras en voz alta. Debería haberlo dicho antes, pero tenía miedo. James le acarició la cara con la mano, con sus intensos ojos grises. «Te quiero desde que te vi bailar en aquella primera gala. Quizás incluso desde antes, sin darme cuenta. Eres extraordinaria, Natalie. Esta noche, todos los demás verán lo que yo he sabido desde el principio». Las horas previas a la actuación pasaron en un suspiro. Retoques de peluquería y maquillaje, ajustes de vestuario, ensayo final con la orquesta. Natalie había coreografiado una pieza para Claire de Lune, de Debussy, algo emotivo y técnicamente exigente que mostraría tanto su talento artístico como su difícil recuperación. Su tobillo se había fortalecido tras meses de cuidadoso acondicionamiento, se sentía fuerte, pero la duda aún susurraba en el fondo de su mente. Entre bastidores, en la plaza, se encontraba el mismo salón de baile donde todo había cambiado meses atrás. Natalie caminaba de un lado a otro en su camerino. Su vestuario era de una elegante sencillez, un vestido blanco fluido que captaba la luz maravillosamente y le dejaba los brazos y las piernas libres para moverse. Llevaba el pelo recogido en un moño clásico y un maquillaje mínimo. Por fin parecía ella misma, sin esconderse tras el anonimato corporativo, pero sin ahogarse tampoco en el exceso teatral. Solo Natalie a punto de bailar. Un golpe en la puerta interrumpió su espiral de ansiedad.
Catherine Whitmore entró, elegante como siempre, con un vestido de seda color champán y una expresión cálida. ¿Puedo pasar, querida? Por supuesto, señora Whitmore. Catherine, por favor. La mujer mayor se sentó en una silla y observó a Natalie con ojos amables. Quería decirte algo antes de que salgas. Cuando mi hijo era pequeño me preguntó cómo sabía si algo merecía la pena. Le dije que cualquier cosa que mereciera la pena te hacía sentir a partes iguales terror y alegría. Si solo sientes alegría, probablemente sea demasiado fácil. Si solo sientes terror, probablemente no estés preparada. Sonrió. ¿Qué sientes ahora mismo? Natalie consideró la pregunta con sinceridad. Ambas cosas, completamente ambas cosas. Y estás exactamente donde debes estar. Catherine se levantó y le apretó la mano a Natalie. Y, por si sirve de algo, nunca he visto a James más feliz que en estos últimos meses. Le has dado a mi hijo algo que creía haber perdido cuando su matrimonio se rompió. Esperanza. Después de que Catherine se marchara, Natalie se quedó sola con sus pensamientos durante unos preciosos minutos más. Entonces el director de escena llamó a la puerta, indicando que era la hora. Se había acabado el tiempo. Caminó por los pasillos del backstage, con las piernas ligeramente temblorosas, oyendo el murmullo de la multitud al otro lado del telón. 800 invitados, donantes, prensa, gente de su antigua vida en el mundo de la danza, todos esperando a ver si Natalie Bowman podía realmente regresar. Las luces se atenuaron, la orquesta comenzó a tocar las primeras notas y Natalie subió al escenario. Los primeros compases fueron pura ejecución técnica. Su cuerpo recordaba los patrones grabados en la memoria muscular durante décadas. Pero entonces la música se intensificó y algo cambió en su interior. Dejó de bailar para el público y comenzó a bailar para sí misma. Para la niña que había dedicado su vida a este arte. Para la mujer que había sobrevivido a perderlo. Para el futuro. Estaba construyendo con James, que le sujetaba el tobillo. Su cuerpo se movía con la fluida elegancia que una vez la había convertido en una estrella, pero ahora templada con la profundidad emocional ganada a través del sufrimiento y la supervivencia. No se limitó a interpretar la coreografía. La habitó, contando una historia de pérdida y redención a través de cada gesto en la primera fila. James observaba con el corazón en un puño. La había visto bailar antes. Había quedado impresionado por su brillantez técnica. Pero esa noche vio algo más. Vio a la mujer que amaba recuperando partes de sí misma que creía perdidas para siempre, negándose a dejar que el miedo, las lesiones o el dolor del pasado definieran su futuro. Mientras la música alcanzaba su clímax, Natalie ejecutó una serie de giros que provocaron exclamaciones de asombro entre los conocedores miembros del público. Luego pasó a la secuencia final, una extensión lenta y controlada, que mostraba tanto su fuerza como su vulnerabilidad. Mantuvo la posición, temblando ligeramente por el esfuerzo. Su rostro se inclinó hacia las luces mientras las últimas notas se desvanecían. Silencio. Un latido. 2. Entonces, el salón de baile estalló. La gente se puso en pie y los aplausos retumbaron en el espacio. Natalie permaneció de pie bajo los focos, respirando con dificultad y con lágrimas corriendo por su rostro. Lo había conseguido. Había vuelto a bailar. Realmente había bailado, y su cuerpo no la había traicionado. James estaba en el escenario antes de que ella pudiera procesar completamente lo que estaba sucediendo, atrayéndola hacia sus brazos, sin importarle los cientos de ojos que los observaban. «Estuviste magnífica», le susurró al oído. «Absolutamente magnífica». Natalie se aferró a él, riendo y llorando al mismo tiempo, sintiéndose más viva que en años. El público continuó con su ovación, pero en ese momento solo existía James, cuya sólida presencia afianzaba su alegría. Cuando finalmente se separaron, James mantuvo su mano firmemente entre las suyas. Se volvió para dirigirse a la multitud, y su voz resonó con claridad en el espacio. Gracias a todos por su apoyo a la iniciativa de educación artística de la Fundación Whitmore. Esta noche han sido testigos del extraordinario talento de Natalie Beaumont,
cuya dedicación a llevar la danza a los jóvenes desfavorecidos ya ha cambiado cientos de vidas jóvenes. Hizo una pausa y la miró con tanto amor que a Natalie se le cortó la respiración. Pero también tengo un anuncio personal que hacer. Los ojos de Natalie se agrandaron cuando James metió la mano en el bolsillo y sacó una pequeña caja. Todo pareció ralentizarse cuando se arrodilló en el escenario. El foco iluminó el anillo que había dentro de la caja. Un diamante sencillo y elegante que brillaba como la luz de las estrellas. Atali, volviste a mi vida cuando ni siquiera me daba cuenta de que te estaba esperando. Me has enseñado que el valor no es la ausencia de miedo, sino la decisión de seguir adelante a pesar de él. Me has hecho creer en las segundas oportunidades y en la posibilidad de encontrar algo real en los lugares más inesperados. Su voz era firme, pero sus ojos brillaban. ¿Quieres casarte conmigo? El salón de baile se había quedado completamente en silencio. 800 personas contenían la respiración. Natalie miró a James, a este hombre que la había visto en su momento más bajo y la había animado a levantarse, que la había defendido, apoyado y amado sin reservas. Pensó en la mujer asustada que se había escondido durante 6 años y en la mujer en la que se había convertido, alguien lo suficientemente valiente como para recuperar su arte y su corazón. Sí, dijo con voz clara y firme. Sí, por supuesto. Sí. James le deslizó el anillo en el dedo y se puso de pie, atrayéndola hacia él para darle un beso que provocó vítores y nuevos aplausos de la multitud. Natalie le devolvió el beso, volcando todo su amor, gratitud y esperanza en ese contacto, sin importarle quién lo viera o qué pensaran los demás. Más tarde, cuando terminó la gala y la mayoría de los invitados se habían marchado, James y Natalie se quedaron en la terraza de la azotea de la plaza, contemplando el brillante horizonte de Manhattan. Ella se envolvió en su chaqueta, ya que la noche primaveral se había vuelto fresca y su anillo de compromiso reflejaba la luz de la ciudad. No puedo creer que me hayas pedido matrimonio delante de 800 personas, dijo ella, apoyándose en su calor. Quería que todo el mundo supiera que estoy completamente y irremediablemente enamorada de ti. Él le besó la sien. Aunque si hubieras preferido algo más privado, podría volver a pedírtelo. Te lo pediré todos los días si quieres. Natalie se rió, con una risa libre y alegre. Una vez era perfecto. Aterrador, pero perfecto. Permanecieron en un cómodo silencio durante un rato, contemplando las luces de la ciudad. Finalmente, James volvió a hablar, con voz pensativa. Por cierto, ¿qué pasó con Patricia? Quería decírtelo antes. Renunció la semana pasada, dijo Natalie. Aceptó un puesto en una empresa de Los Ángeles. Tu madre me dijo que la ayudó a organizarlo. Pensó que un nuevo comienzo sería lo mejor para todos. Catherine tiene un don para atar cabos sueltos. James sonrió. Espero que Patricia encuentre lo que busca allí. Yo también lo espero. Asintió Natalie con sinceridad. Ya no sentía rencor hacia Patricia. Entendía la desesperación de querer algo que no se puede tener, de sentirse invisible mientras otros brillan. ¿Has pensado en lo que vendrá después?, preguntó James. Después de casarnos, quiero decir, el programa está prosperando, pero te conozco. Querrás nuevos retos. Natalie se volvió hacia él, con los ojos brillantes de emoción. De hecho, sí. Quiero crear un fondo de becas para jóvenes bailarines de familias con bajos ingresos y quizá, con el tiempo, montar una pequeña compañía que se centre en dar oportunidades a bailarines como yo, aquellos cuya carrera se ha visto interrumpida por una lesión. ¿Una compañía de segunda oportunidad? Es brillante, dijo James con evidente admiración. Podríamos convertirlo en la piedra angular del trabajo de la fundación. Podríamos... Natalie repitió en voz baja, encantada con cómo sonaba. Todavía me estoy acostumbrando a eso, a no estar sola en mis sueños. James la atrajo hacia sí, rodeándole la cintura con los brazos. Nunca volverás a estar sola. Sea lo que quieras construir, sean cuales sean las montañas que quieras escalar, estaré contigo. Se besaron de nuevo, lenta y tiernamente, mientras la ciudad zumbaba a su alrededor. Cuando finalmente se separaron,
Natalie apoyó la cabeza en el pecho de James, escuchando el latido constante de su corazón. 6 meses antes, había sido invisible, escondiéndose de su pasado y temiendo su futuro. Esta noche, llevaba un anillo de compromiso y había bailado en un escenario profesional. Había recuperado su arte, encontrado su propósito y descubierto el amor en el lugar más inesperado. El viaje de las sombras a los focos había sido doloroso, pero allí de pie con James, Natalie sabía que cada tropiezo había valido la pena. «Llévame a casa», susurró. James le besó la coronilla. «¿Dónde está tu casa?» Natalie sonrió mirándolo con ojos llenos de amor y certeza. «Donde quiera que estés». Salieron de la terraza de la mano, como dos personas que se habían encontrado contra todo pronóstico, listas para construir un futuro que ninguno de los dos habría podido imaginar por separado. Bajo sus pies, Manhattan brillaba con posibilidades, una ciudad de segundas oportunidades y nuevos comienzos. Y en algún lugar de un estudio de Brooklyn, mañana llegarían jóvenes bailarines para su clase con la señorita Natalie, sin saber que su profesora se había perdido en el camino, pero que había encontrado el camino de vuelta gracias al coraje, el amor y el lenguaje atemporal de la danza. La historia de la niña que dejó de bailar se había convertido en la historia de la mujer que decidió volver a bailar y, al hacerlo, encontró no solo su arte, sino también a sí misma y un amor que perduraría a lo largo de todas las estaciones venideras.